Por Combat 56 se entiende una técnica de lucha europea inventada por el oficial polaco Arkadiusz Kups, antiguo miembro de una unidad de comandos de élite. Esta técnica fue desarrollada por las tropas especiales de élite de la Compañía 56, de ahí es que su nombre, y diseñada para actuar detrás de las líneas enemigas. A Kups se le ocurrió la idea de utilizar diferentes técnicas de combate practicadas para el cuerpo a cuerpo. Se trataba de crear un sistema que fuese fácil de asimilar y rápido de enseñar a los soldados. El objetivo principal que se busca es atacar partes blandas y vulnerables del cuerpo, además de utilizar los impulsos naturales para intentar protegerse de posibles ataques. Estas son denominadas estrategias de combate y estrategia de defensa, respectivamente. En las Fuerzas Armadas, en el campo de las artes marciales, los años 80 y 90 fueron un período de comparación y experimentación, y al mismo tiempo de búsqueda de técnicas en varios estilos y escuelas. La forma original del sistema Combat 56 estuvo significativamente influenciada por los contactos personales del creador del sistema, Arkadiusz Kups, de quien ya mencionamos, con muchos representantes de diversos estilos de lucha, incluyendo el Jiu-Jitsu, el Kung Fu, el Kyokusul coreano, el Tsunami y el Wing Chun. Sumado a esto, también fue importante el intercambio de formación e información con otras formaciones especiales del Pacto de Varsovia. Obtuvo experiencias del combate de contacto en las unidades especiales en las que sirvió y el sistema estaba prácticamente maduro en la Compañía Especial 56. En la versión inicial, el sistema Combat 56 era un conjunto de técnicas diseñadas para eliminar al oponente, pero en esta forma no era muy universal y popular, y no estaba absorbido por otras estructuras de civiles. Fue percibido como una colección de técnicas más brutales y asesinas útiles solo en las hostilidades. El desarrollo del sistema se centró en el desarrollo de técnicas de autodefensa seguras y sencillas, utilizadas en varios patrones de movimientos en diversas situaciones de amenaza. El objetivo principal del sistema es la simplicidad y la eficiencia. Es impactante con su enfoque racional de la psicología de la supervivencia y la pequeña cantidad de patrones de movimientos que permiten un proceso de aprendizaje rápido. Los simples agarres que operan en los globos oculares, las arterias carótidas, la tráquea o el perineo permiten a todos salir de una situación amenazante. Utiliza el sistema llamado cadena de palancas que te permite una inmovilización simple y eficaz. La perfección del sistema se basa en el dominio habitual de las técnicas, lo que garantiza la efectividad en diversas y variantes del ataque del oponente. El sistema no se basa en lanzamientos, actitudes complicadas o evoluciones espectaculares con combos difíciles y difíciles de efectuar. Las primeras publicaciones sobre sistemas aparecieron en la prensa profesional a principios de los años 90 y las primeras capacitaciones abiertas se realizaron no para el año 1997. Una vez abierto el mercado con las primeras capacitaciones abiertas, el sistema se amplió constantemente, lo que resultó de las necesidades del mercado especializado y puntual. La temática se complementó con combate cuerpo a cuerpo, tiro de combate, patrones y procedimientos en situaciones de crisis. Al entrenamiento asistieron soldados de las unidades más elitistas, como la Grom 1, el primer regimiento de comando, la 6ª Brigada de Asalto y Asalto, la 25ª Brigada de Caballería Aérea, la 21ª Brigada de Infantería de Montaña. El sistema se implementó en las unidades vístulas del Ministerio del Interior, la Guardia Fronteriza, las instituciones correccionales, la policía, la Oficina de Protección del Gobierno, la Oficina de Operaciones Antiterroristas, entre otras tantas de Polonia y de muchos otros países de la Unión Europea. Sobre las bases del sistema Combat 56, basado en los conocimientos adquiridos durante sus servicios en unidades especiales y SERE, Arkadiusz Kups desarrolló una serie de cursos de formación relacionados con la seguridad personal, lo cual se abrió al público en general y a lo cual incluso tú podés tener conocimiento y acceso si hubiera claro en tu país. Los conocimientos en el campo de la defensa personal, la seguridad personal, la supervivencia en la calle,
la respuesta a situaciones de crisis y la prevención de amenazas son las áreas de formación destinadas al mercado civil. Otra área en la que también puede tener acceso incluso siendo civil es el entrenamiento táctico y de tiro o CQB. Eso depende siempre del país y de la legislación del país. También destinado está al mercado civil, claro, que son realizados por ex operadores de la JW, el GROM y el BOA. Para conocer un poco más y comprender el origen de este sistema militar de combate también adaptado para civiles, es necesario conocer algo al menos sobre su creador, el mayor Arkadiusz Kups, graduado de la Academia de las Fuerzas Mecanizadas en Wrocław y estudios civiles en la Universidad de Defensa Nacional. Comenzó en la Unidad Especial de Elite, primer batallón de asalto en la isla de Goblin. Esta unidad estaba preparada para realizar tareas en el exterior. Luego pasa a la famosa 56 Special Company, unidad dedicada a operaciones especiales y subversivas en Alemania y Dinamarca, donde más tarde se convierte en el jefe de entrenamiento. El mayor Arkadiusz Kups introduce métodos de entrenamiento patentados basados en el principio conocido como el comandante siempre va primero. A principios de los años 90, para las necesidades de la unidad especial, el mayor Kups creó un sistema utilitario de combate de contacto que tenía como objetivo eliminar al enemigo rápidamente, usando su propia experiencia en artes marciales, como por ejemplo el Kyokusou coreano, el judo japonés y también sus experiencias en grupos militares y paramilitares y de asaltos, como por ejemplo el SWAT, el SAS, tomando patrones de entrenamiento de los Spetsnaz ruso con quienes estuvo y otros sistemas de combate de contacto. Desarrolla el sistema de combate aplicado y conocido como Combat 56. Originalmente, las técnicas del sistema estaban destinadas principalmente y casi por exclusivo a la eliminación del enemigo y dirigidas obviamente a un pequeño grupo de formaciones especiales. Tras la disolución de la Compañía Especial 56 y otras estructuras similares en el país, siempre hablando de Polonia, pasa a la 25ª División de Caballería Aérea, donde entrena a uno de los regimientos. Al mismo tiempo, desarrolla su sistema de combate que va evolucionando hacia técnicas de intervención, tiro de combate, técnicas de seguridad y otros campos. Para conmemorar la unidad disuelta, el sistema adopta el nombre Combat 56 y es conocido hoy en día por ser practicado en muchos países de la Unión Europea y algunos de Latinoamérica.